Bienvenidos a Historias del Alma, tu hogar para conmovedoras historias de amor, esperanza y segundas oportunidades. Si crees en el poder de la bondad y la magia de las conexiones inesperadas, suscríbete y únete a nuestra creciente familia. Comencemos la historia de hoy. El tintineo de las copas de cristal se mezclaba con un murmullo sordo en el elegante comedor de la Ciel, el restaurante más caro de Manhattan. Evelyn Carter se movía por el comedor con su gracia habitual, balanceando una bandeja de copas de champán mientras sus ojos recorrían el lugar en busca de platos vacíos o una mano alzada. Su uniforme negro era ajustado y pulcro, pero sus penetrantes ojos color avellana, siempre atentos, delataban una mente que no encajaba del todo en ese puesto. A sus 29 años, Evelyn era mayor que la mayoría de sus compañeros de servicio, y aunque a menudo se burlaban de ella por su asombrosa calma, también la respetaban. Evelyn no solo atendía mesas. Se anticipaba a las necesidades, recordaba las preferencias de los clientes y manejaba cada situación con una serenidad casi sobrenatural. Esa noche, el restaurante bullía más de lo habitual. Un grupo de VIP, magnates de la tecnología, había reservado el comedor privado. Sus risas y charlas de negocios se filtraban por las cortinas de terciopelo. Evelyn oyó lo suficiente como para deducir que el invitado de honor era Julian West, el escurridizo director ejecutivo de WestEdge, una empresa sinónimo de inteligencia artificial de vanguardia y ambición despiadada. No le importaban los detalles. Su prioridad era que la velada transcurriera a la perfección. Una bebida derramada o un plato olvidado podían costarle las propinas que tanto necesitaba. La factura del hospital de su madre estaba a punto de volver, y ese pensamiento le oprimía el pecho. Evelyn había sido una estrella emergente en lingüística, una estudiante de posgrado en Columbia con un don para el mandarín y el francés. Pero cuando el cáncer de su madre regresó, lo dejó todo, sus estudios, sus sueños, sus ahorros, para cuidarla. Ahora, 3 años después, estaba allí, sirviendo vino carísimo a hombres que gastaron más en la cena de lo que ella ganó en un mes. La mesa 12 necesita otra botella de Chateau Lafite 98, susurró Claire, la encargada de sala, al pasar. Evelyn asintió, ajustó su bandeja y se dirigió a la bodega. Su teléfono vibró en el bolsillo del delantal, pero lo ignoró. Las llamadas personales estaban estrictamente prohibidas durante los turnos. Esa era la norma del restaurante. Recuperó la botella, la descorchó con precisión y regresó a la zona VIP, ahora cargada de la tensión de la riqueza y la influencia. Julian West presidía la mesa, su presencia era imponente incluso en silencio. Era más joven de lo que había imaginado, quizá de unos 35 años, con el pelo negro engominado hacia atrás y una mirada que parecía analizar todo lo que veía. Su traje a medida se ajustaba perfectamente a su figura, y aunque ofrecía sonrisas educadas a sus compañeros, había en él una frialdad, un muro que mantenía a la gente a distancia. Evelyn sirvió el vino con cuidado, evitando su mirada. Había aprendido hacía mucho tiempo que los hombres como él nunca se fijaban en mujeres como ella. Al retroceder, su teléfono vibró de nuevo, esta vez con más insistencia. Miró a Claire, que estaba ocupada encantando a un invitado, y luego se escabulló tras una columna para revisar la pantalla. El nombre May parpadeaba con una serie de mensajes frenéticos. Evelyn, estoy atrapada en el aeropuerto JFK. Me tienen retenida en la aduana. No hablan chino y no entiendo qué está pasando. Por favor, ayúdenme. A Evelyn se le encogió el estómago. May, su amiga de la universidad, siempre fue un poco imprudente, viajando por todo el mundo buscando ofertas de arte. Pero esto sonaba serio. Evelyn dudó, con el dedo sobre el botón de llamada. El restaurante estaba a tope. No podía irse sin más. Pero entonces May envió un mensaje de voz, con la voz temblorosa. Evie, dicen algo sobre mi visa. Tengo miedo. Evelyn miró a su alrededor. La mesa VIP estaba enfrascada en un acalorado debate sobre la valoración de las acciones. Claire seguía ocupada. Evelyn se metió en el estrecho pasillo junto a la cocina, se pegó el teléfono al oído y contestó en voz baja. May, soy yo. Mantén la calma. Te ayudaré. May pronunció sus palabras en mandarín a toda velocidad, presa del pánico y sin aliento. Evelyn respondió en el mismo idioma, con un tono firme mientras pedía detalles. Pronto, May le pasó el teléfono a un agente de aduanas,
que solo hablaba inglés y parecía molesto. Evelyn actuó como puente, traduciendo la explicación de Mai sobre un envío de obras de arte y el estado de su visa. Mantuvo la voz baja, consciente de... Aclaró fechas, mencionó normas vagas que recordaba de un trabajo de traducción anterior e incluso pidió amablemente clemencia. Tras 10 tensos minutos, el agente de aduanas cedió y accedió a liberar a Mai con una advertencia. Evelyn exhaló y dejó caer los hombros. «¿Ya estás bien?», le dijo a Mai en mandarín. «Descansa un poco. Llámame luego». Colgó, guardó el teléfono en el bolsillo y se alisó el delantal. Todo el intercambio había durado menos de 15 minutos, pero le pareció una eternidad. Regresó al comedor, con el corazón aún latiendo con fuerza, y reanudó sus tareas. Nadie pareció notar su breve desaparición, salvo quizás el hombre que presidía la mesa VIP. La mirada de Julian West la recorrió al pasar, con expresión indescifrable. Evelyn no se detuvo. Rellenó vasos, recogió platos y sonrió durante el resto de su turno, aunque el cansancio la carcomía. Cuando el restaurante finalmente se vació y el último cliente se marchó, era bien pasada la medianoche. Contó sus propinas, decentes, pero no suficientes para cubrir la última factura del hospital, y se dirigió a su pequeño apartamento de Brooklyn, sin saber que se avecinaba una tormenta. Julian West se recostó en su silla, y la charla a su alrededor se desvaneció en un ruido sin sentido. No estaba allí para socializar. Estaba allí para observar, para identificar las debilidades de quienes decían ser aliados. Hace 3 años, un acuerdo con una empresa tecnológica china le había costado $200 millones y una amistad que creía inquebrantable. Esa traición lo había endurecido. La confianza se había convertido en cenizas en su boca. Ahora cada palabra, cada mirada, era una amenaza potencial. Se había fijado en la camarera desde el principio, no porque llamara la atención, sino porque no lo hacía. Se movía con silenciosa eficiencia, con expresión serena incluso cuando un cliente la reprendía. Su etiqueta decía Evelyn, y aunque no pretendía escuchar a escondidas, captó fragmentos de su conversación cuando se escabulló. Hablaba mandarín con fluidez, tan fluidamente que lo sobresaltó. Apretó la mandíbula al oír frases como envío y aduana. Para otros, podría parecer inofensivo. Para Julián, era una señal de alerta. Conocía este juego. Los espías corporativos solían usar máscaras de inocencia, camareros, conductores, conserjes. Ya lo había visto antes. Su compostura solo lo hacía sospechar aún más. ¿Por qué una camarera de la Ciel hablaría mandarín como una nativa? ¿Y por qué atendería una llamada a mitad de turno, susurrando sobre aduanas y envíos? Para cuando sirvieron el postre, Julián ya había tomado una decisión. Le hizo una seña al dueño del restaurante, un contacto comercial, y habló en voz baja. La camarera, Evelyn. Es un riesgo. Despídanla. El dueño asintió, acostumbrado a la influencia de Julián. Julián no dio explicaciones. Nunca lo hacía. Terminó su vino, dejó una generosa propina y entró al Manhattanite, pensando ya en el siguiente asunto. No volvió a pensar en Evelyn. No entonces. Pero su decisión pronto los llevaría a un enfrentamiento que ninguno de los dos podría haber previsto. Evelyn llegó a casa a las 2 de la madrugada, con los pies doloridos y la cabeza pesada. Revisó su teléfono una última vez, esperando encontrar un agradecimiento de Mai. En cambio, solo había un mensaje de Claire. Estar en el restaurante a las 9 de la mañana. Necesitamos hablar. Se le encogió el corazón. Conocía ese tono. Algo andaba mal. Muy mal. Se metió en la cama, miró al techo y susurró una oración en voz baja, pasara lo que pasara, encontraría la manera de salir adelante. Por su madre, tenía que hacerlo. La luz de la mañana se filtraba a través de las finas cortinas del pequeño apartamento de Evelyn Carter en Brooklyn, pero no traía calor. Se despertó con una opresión en el pecho, aún dándole vueltas a la cabeza por el mensaje de Claire de la noche anterior. Estar en el restaurante a las 9. Necesitamos hablar. Ese tono, breve y frío, no prometía nada bueno. Evelyn permaneció en la cama unos minutos más, mirando el techo manchado, intentando librarse de esa sensación ominosa,
Pero la preocupación la aferraba como una sombra que no se disipaba. Se obligó a incorporarse, se preparó un café barato y revisó su teléfono. No había mensajes nuevos de Mai, solo un correo del hospital recordándole una factura sin pagar. El número la desanimó. Su madre, Margaret, había sido readmitida la semana pasada debido a complicaciones de la quimioterapia. El médico dijo que su condición era estable, pero en el mundo del cáncer, estable nunca significaba seguro. Evelyn necesitaba su trabajo en la Ciel ahora más que nunca, no solo por el salario, sino por las generosas propinas de clientes adinerados. Se puso un suéter gris y vaqueros, intentando lucir presentable a pesar de la agitación interior. Al salir, el aire de octubre en Manhattan era gélido, como si atravesara su delgada capa. Tomó el metro a Midtown, observando en silencio los rostros inexpresivos de sus compañeros de viaje. Repasó mentalmente el turno de la noche anterior, intentando identificar qué pudo haber provocado la llamada de Claire. ¿Derramó una bebida? ¿Olvidó un pedido? ¿Se quejó algún cliente? No, estaba segura de haberlo hecho todo bien. Excepto por la llamada de Mai, frunció el ceño al recordar esos 10 minutos robados en el pasillo de la cocina, hablando mandarín para ayudar a Mai en la aduana. ¿Alguien lo había escuchado? Pero aunque así fuera, ¿qué más daba? La Ciel no prohibía las llamadas personales durante los descansos, siempre que no interrumpieran el servicio. Y ella había sido cuidadosa, había bajado la voz y había vuelto al trabajo inmediatamente. Entonces, ¿por qué el mensaje de Claire había sonado como una sentencia? Cuando Evelyn llegó a la Ciel a las 8:55, el restaurante no se parecía en nada al glamuroso ambiente de la noche anterior. Sin luces doradas, sin tintineo de vasos, solo una luz blanca y fría y el penetrante aroma a limpiador de pisos. Su corazón latía con fuerza al abrir la puerta. Claire ya la esperaba en la pequeña oficina detrás de la barra, sentada tras un escritorio con una carpeta delante. La gerente, normalmente cálida, ahora tenía una expresión severa, con los labios apretados. «Siéntate, Evelyn», dijo Claire, señalando la silla frente a ella. Su voz no transmitía emoción. Evelyn se sentó, con las manos apretadas en el regazo. «¿Qué pasa, Claire? ¿Hice algo mal?» Claire suspiró y le deslizó un papel. «Esta es tu notificación de despido. Hoy es tu último día en la Ciel». Las palabras le dieron a Evelyn un puñetazo en el pecho. Parpadeó, intentando procesarlo. ¿Despido? ¿Por qué? ¿Qué hice? Claire apartó la mirada como si no soportara la mirada de Evelyn. Esta decisión vino de la alta dirección. No estoy autorizado a dar detalles. Sabes, la Ciel tiene estándares muy altos y a veces algunos empleados simplemente no encajan. No encajan, repitió Evelyn, alzando la voz más de lo que pretendía. Claire, llevo 3 años trabajando aquí. Nunca he tenido una queja, nunca he roto el protocolo. Si hay algún problema, dímelo. Claire negó con la cabeza, evitando el contacto visual. Lo siento, Evelyn. No fue mi decisión. Recibirás tu sueldo del mes y una pequeña indemnización por despido. Por favor, firme aquí, y buena suerte. Evelyn miró fijamente el papel, las palabras se le difuminaban. Quiso gritar, exigir una explicación, pero la oleada de desesperación que la invadía la dejó paralizada. Firmó con mano temblorosa y se quedó allí, sintiendo como si el suelo se le hubiera derrumbado. Claire mencionó algo sobre devolverle el uniforme, pero Evelyn apenas lo oyó. Salió de la oficina con la mente en blanco. En el comedor, algunos compañeros que limpiaban las mesas la miraron con una mezcla de curiosidad y lástima. Obviamente la habían oído. Evelyn bajó la cabeza, agarró su bolso y salió corriendo de la Ciel, sin querer que nadie viera las lágrimas que amenazaban con derramarse. Afuera, había empezado a llover ligeramente, las frías gotas le caían sobre el pelo y los hombros. Estaba de pie bajo un toldo, respirando hondo, intentando no desmoronarse. Pensó en su madre, en aquellas largas noches en el hospital, en las débiles sonrisas que esbozaba cuando Evelyn contaba historias sobre los clientes peculiares del restaurante. ¿Cómo iba a decirle a su madre que acababa de perder su trabajo? ¿Cómo pagaría las medicinas, el alquiler, la comida? Sacó su teléfono, tentada de llamar a Mai y a Vint,
Pero recordó que Mai probablemente aún estaría lidiando con las consecuencias en el aeropuerto. Al final, Evelyn se quedó allí parada, con la lluvia empapando su suéter y la impotencia oprimiendo su pecho como un tornillo de banco. Empezó a caminar, sin rumbo fijo, solo con la necesidad de alejarse del Asiel. Al detenerse en un kiosco para protegerse de la lluvia, sus ojos se posaron en la portada de una revista. Un hombre de rasgos afilados la miraba fijamente bajo el titular, Julian West, el hombre que está transformando el futuro de la tecnología. Frunció el ceño, reconoció ese rostro. Era el hombre de la mesa VIP de anoche, el director ejecutivo de West Tech. El breve artículo a continuación mencionaba su aparición en la Ciel, donde había ofrecido una cena privada para importantes socios. Evelyn hojeó el texto, con el corazón acelerado. Una línea le llamó la atención, algo sobre el agudo instinto de Julian West para identificar riesgos. Recordó su mirada de la noche anterior, la forma en que la miró al regresar de la llamada. ¿Podría ser un número? Imposible. Un hombre como Julian West no tenía por qué fijarse en una camarera como ella, pero el mal presentimiento se negaba a desaparecer. Recordó su conversación en mandarín, las palabras, envío, despacho de aduanas. Si él la había escuchado y malinterpretado, ella negó con la cabeza, diciéndose que estaba dándole demasiadas vueltas. Pero la idea se le pegaba como una pieza de rompecabezas que no encajaba. Compró la revista, la metió en su bolso y siguió caminando bajo la lluvia. Al llegar a casa, se desplomó en el sofá, completamente agotada. Su teléfono vibró, un mensaje del hospital informándole que su madre necesitaba pruebas adicionales. Evelyn se tapó la cara con las manos. Por fin, las lágrimas brotaron. No tenía ni idea de qué hacer, pero una cosa sí sabía. Esa llamada de anoche, por inocente que fuera, lo había cambiado todo. Mientras tanto, al otro lado de Manhattan, Julian West estaba sentado en su oficina del último piso de West Tech, contemplando la ciudad a través de amplios ventanales. No pensaba mucho en la camarera de la noche anterior. La decisión de despedirla había sido instintiva, una forma de eliminar un riesgo potencial. Pero cuando su asistente le entregó el resumen del evento, el nombre de Evelyn Carter destacó entre el personal de la lista. Julián frunció el ceño, con una extraña inquietud en el pecho. Dejó el informe a un lado, diciéndose que no era nada, solo un pequeño detalle. Pero en el fondo, sabía que acababa de poner en marcha algo mucho más grande de lo que hubiera imaginado. 3 días después de ser despedida, Evelyn Carter se paró frente al espejo en su pequeño apartamento de Brooklyn, enfundándose en un viejo traje azul marino. Le quedaba un poco apretado, pero era lo más profesional que aún conservaba de sus días de posgrado. Se recogió el pelo en un moño bajo, revisó los documentos que tenía en las manos y respiró hondo. Hoy era una oportunidad para empezar de cero. Una entrevista de trabajo para una intérprete temporal, asistente en West Tech, una empresa tecnológica que solo conocía por los titulares. No estaba segura de poder competir, pero después de enviar docenas de currículums y recibir solo silencio, no podía permitirse dejar pasar esta oportunidad. Su madre seguía en el hospital, y con cada día que pasaba, las facturas médicas pesaban más sobre los hombros de Evelyn. Había pasado toda la noche repasando mandarín y francés, practicando las respuestas para la entrevista para ocultar la desesperación que la atormentaba. Puedo con esto, se dijo a sí misma, aunque la voz en su cabeza temblaba de duda. Metió los documentos en su bolso, revisó su teléfono, no había mensajes de Mai, solo otro correo electrónico recordatorio del hospital, y salió. La torre West Tech en el centro de Manhattan se alzaba hacia el cielo, con su fachada de cristal brillando al sol. Evelyn se sintió pequeña al entrar en el vestíbulo con suelo de mármol, cuya fría elegancia era símbolo de riqueza y poder. Presentó su identificación en recepción, recibió una credencial de visitante y la dirigieron al piso 32, donde el departamento de RRHH realizaba entrevistas. En el ascensor, recitó sus respuestas en silencio. Tengo experiencia en traducción freelance, hablo mandarín y francés con fluidez, y siempre garantizo la precisión y la confidencialidad en mi trabajo. La sala de espera fuera de la oficina de recursos humanos estaba más llena de lo que esperaba. Más de una docena de solicitantes, la mayoría más jóvenes que ella, estaban sentados en sillas de cuero, revisando sus teléfonos o notas. Evelyn encontró un asiento en la esquina, abrió su carpeta y fingió leer.
pero su mente volvió a Lisiel. Aún no entendía por qué la habían despedido, y la idea de que la llamada en mandarín pudiera tener algo que ver la inquietaba. Negó con la cabeza y se obligó a concentrarse. Hoy no era momento para el pasado. Evelyn Carter, una mujer de mediana edad con el pelo recogido en un moño apretado y una chaqueta gris, apareció en la puerta. «Ven conmigo». Evelyn se levantó, esbozó una leve sonrisa y la siguió. La mujer se presentó como Sarah Nguyen, jefa de recursos humanos de Westech. La sala de entrevistas era espaciosa, con ventanas que daban al horizonte de Manhattan. Además de Sarah, había otros dos sentados detrás de la mesa, un hombre mayor de rostro amable y Julian West. Evelyn se quedó paralizada un instante al reconocerlo. Los rasgos afilados, la mirada analítica, la presencia imponente. Era el hombre de la mesa VIP esa noche. No esperaba que estuviera allí. Claro, Westech era su empresa, pero un director ejecutivo como él no podía tener tiempo para evaluar a los candidatos para un puesto de asistente temporal. ¿O sí? Se recompuso rápidamente, mantuvo una sonrisa profesional y tomó asiento. Julian no la miró al principio, con la mirada fija en la carpeta que tenía delante, pero ella percibía la tensión en la sala. Sarah comenzó la entrevista preguntando sobre la experiencia y las habilidades de Evelyn. Respondió con fluidez, describiendo su etapa como estudiante de posgrado en Columbia, sus proyectos de traducción freelance y su capacidad para desenvolverse en la comunicación multilingüe. El hombre mayor, que se presentó como Tom, director de proyectos, asintió, visiblemente impresionado. Pero Julián permaneció en silencio, tamborileando ligeramente con los dedos sobre la mesa, como si esperara algo. Señora Carter, dijo Sarah, mirando su currículum, usted ha trabajado en entornos de alta presión. Este puesto requiere extrema discreción, sobre todo al manejar información sensible. ¿Podrías contarme cómo mantienes la confidencialidad? Evelyn asintió, eligiendo sus palabras con cuidado. Siempre sigo los protocolos de confidencialidad en cada proyecto de traducción. Entiendo que en tecnología, incluso un pequeño error puede tener graves consecuencias. Lo verifico todo 2 veces y nunca comparto información que no esté dentro del alcance de la tarea. Sarah sonrió, pero Julian finalmente levantó la vista, con una mirada afilada como una cuchilla. Hablas de confidencialidad, dijo en voz baja y fría. Pero ¿cómo sabemos que no abusarás de tus habilidades? Por ejemplo, usando un idioma que nadie más en la sala entiende para intercambiar información privada. La pregunta fue como un rayo, y el corazón de Evelyn latió con fuerza. No sabía exactamente qué había oído Julian esa noche, pero estaba segura de que se refería a la llamada en mandarín. Mantuvo la voz serena, aunque tenía los nervios de punta. Señor West, utilizo el lenguaje para ayudar, no para ocultar. Si alguna vez hablo un idioma que otros no entienden, es para cumplir con la tarea. Por ejemplo, para ayudar a un socio extranjero a comprender los detalles. No tengo motivos para hacerlo de otra manera. Julian emitió un gruñido silencioso e indescifrable. Sarah cambió de tema rápidamente, preguntando sobre trabajo en equipo y flexibilidad, pero Evelyn aún sentía la mirada de Julian sobre ella, como si buscara una grieta en su compostura. Al terminar la entrevista, les estrechó la mano a los 3. Les dio las gracias y salió de la sala con un sentimiento de alivio e inquietud a partes iguales. En la sala de reuniones ejecutivas del último piso de Westech, Julian se sentó frente a Sarah con una lista de candidatos en la mano. El nombre de Evelyn Carter estaba rodeado por un círculo rojo, con la nota de Sarah, candidata destacada, ideal. Julián frunció el ceño y apartó la página. No la necesitamos, dijo secamente. Hay docenas de solicitantes cualificados. Sarah arqueó una ceja, indiferente. Julián, fue la mejor que vimos hoy. Hablaba 2 idiomas con fluidez, tenía experiencia práctica y respondió a tu pregunta con mucha serenidad. Necesitamos un traductor de inmediato para el proyecto de colaboración en francés de la próxima semana. Es la persona ideal. Julián se cruzó de brazos, con la mirada ensombrecida. Trabajaba en la Ciel. No confío en la gente descuidada. Sarah ladeó la cabeza, visiblemente confundida. ¿Descuidada? No hay nada inusual en su historial. Abandonó su programa de posgrado por razones familiares, no disciplinarias. ¿Y qué tiene que ver la Ciel con todo esto?
Julián no respondió de inmediato. Recordó la voz de Evelyn resonando en aquel pasillo oscuro, palabras como envío y despacho de aduanas, resonando en su mente como una campana de alarma. Había ordenado su despido, y ahora allí estaba, como un fantasma del pasado. Pero no podía decirle a Sara que su juicio se basaba en una corazonada, o peor aún, en una cicatriz persistente de la traición que había sufrido 3 años atrás. Tras una semana de prueba, Tom, el director del proyecto, rompió el silencio. Si no cumple, la reemplazamos. Pero Sara tiene razón. No tenemos muchas opciones mejores. Julián apretó la mandíbula, pero finalmente asintió. Una semana, no más. Evelyn salió de la torre West Edge, sin darse cuenta de que acababa de entrar en territorio peligroso. No tenía ni idea de que Julián estaba detrás de sus disparos, y menos aún de que ahora la observaba desde la ventana del piso 32, con la sospecha dibujada en el rostro. Pero al salir a la calle, una brizna de esperanza se despertó en su interior. Había tenido un buen desempeño en la entrevista y, si la contrataban, por fin podría cuidar de su madre. Con silenciosa determinación, se comprometió a demostrar su valía, sin importar la frialdad con la que ese hombre la mirara. Evelyn Carter afrontó su primer día en Westes con la cautela de quien camina sobre la cuerda floja. Había recibido un correo electrónico de confirmación de Sarah Nguyen la noche anterior. Una semana de prueba, a partir del lunes, como asistente de interpretación temporal. El sueldo no era mucho, pero suficiente para darle una pizca de esperanza. Al menos para mantener bajo control las facturas del hospital de su madre por ahora. Llevaba el mismo traje azul marino, una pequeña libreta y un bolígrafo, y entró decidida a demostrar que no solo encajaba. Era irreemplazable. La planta 32 de West Edge estaba mucho más concurrida que el día de la entrevista, con empleados apresurándose por los pasillos de cristal, con sus portátiles y sus tazas de café en mano. Sara la recibió en recursos humanos. Le entregó una credencial de empleada temporal y un fajo de documentos para traducir al francés para una próxima reunión con socios europeos. Trabajarás directamente con el equipo de proyecto de Tom, dijo Sara con una sonrisa, pero Julián también podría solicitar tu ayuda. Es un poco exigente, pero no te lo tomes como algo personal. Evelyn asintió, pero la mención de Julian West le oprimió el pecho. Aún recordaba su mirada penetrante durante la entrevista, su pregunta capciosa sobre la confidencialidad. No sabía por qué la había señalado, pero se dijo a sí misma que debía mantener la profesionalidad y evitar problemas. La llevaron a una pequeña sala de reuniones donde Tom y algunos ingenieros discutían un nuevo sistema de IA. El trabajo comenzó sin contratiempos. Tradujo documentos técnicos, anotó la terminología específica del sector e incluso sugirió una redacción más precisa en francés. Tom estaba visiblemente complacido, y los ingenieros empezaron a llamarla Salvadora después de que corrigiera una sección mal traducida del borrador. Y entonces entró Julián. Entró a media mañana, sin anunciarse, irradiando una presencia que silenció toda la sala. Llevaba un traje gris marengo, sin corbata, pero irradiaba autoridad sin esfuerzo. Tom, ¿cómo vas?, y preguntó con voz profunda y aguda. Tom se apresuró a ponerme al día mientras Evelyn, sentada en la esquina de la mesa, trabajaba tranquilamente en un párrafo. Sintió la mirada de Julián sobre ella, pero no levantó la vista, manteniéndose concentrada como si no estuviera allí. Tras escuchar el informe, Julián se giró de repente hacia ella. Señora Carter, esta traducción. Tocó el documento que acababa de completar. ¿Estás seguro de que scalabilité es el término correcto en este contexto? Evelyn parpadeó, sorprendida pero imperturbable. Sí, señor West. En el contexto de los sistemas de IA, scalability es el término estándar en francés para escalabilidad. Usar la extensibilidad podría confundir a nuestros socios técnicos. Julián la observó un momento, como si estuviera evaluando si estaba fanfarroneando o si era realmente competente. Finalmente, asintió levemente. Bien, sigue. Salió de la habitación tan bruscamente como había entrado, dejando tras sí un silencio tenso. Tom se inclinó hacia ella y le susurró, no te preocupes, es así. Si no se opone, significa que pasaste. Pero Evelyn no se sintió aliviada. Había algo en la forma en que Julián la miraba, no solo sospecha, sino una cautela más profunda,
como si ella fuera un acertijo que aún no había resuelto. Empezó a fijarse más en él a lo largo del día. No porque quisiera, sino porque siempre parecía estar donde ella trabajaba. En las reuniones, examinaba cada detalle, lanzando preguntas agudas que dejaban a los ingenieros perplejos. Por los pasillos, caminaba solo, sin conversar jamás, con la mirada siempre fija al frente. Era innegablemente brillante. Su perspicacia sobre el proyecto revelaba una mente que anticipaba los problemas incluso antes de que surgieran. Pero también estaba solo, como una isla en un mar de gente. A la hora del almuerzo, Evelyn se sentó sola en la sala de descanso, revisando su teléfono para ver las novedades del hospital. Un joven y amable ingeniero de software, Mason, se sentó a su lado y le dio una lata de refresco. ¿Estás bien?, preguntó. Que Julian te interrogue el primer día es duro. Ella esbozó una leve sonrisa. Está bien. Simplemente parece intenso. Mason se rió entre dientes. Eso es decirlo suavemente. Julian solía ser diferente, ya sabes, más abierto, incluso un poco gracioso. Pero después de lo de la empresa china, cambió. Evelyn levantó la vista, curiosa. ¿Qué cosa? Mason bajó la voz, como si temiera que alguien lo oyera. Hace 3 años, Wested se asoció con una empresa tecnológica en Pekín. Julián confiaba en ellos. Incluso consideraba al director ejecutivo un amigo cercano. Pero robaron los datos de inteligencia artificial de Wested y se los vendieron a un competidor. La empresa perdió $200 millones. Julián perdió la confianza de todos. Desde entonces, ha sido hipersensible a todo lo relacionado con China. El idioma, la gente, todo. A Evelyn se le encogió el corazón. Recordó de inmediato su llamada en mandarín a Leciel y la expresión de Julian al volver a la mesa. ¿Quieres decir que sospecha de cualquiera que hable mandarín? Mason se encogió de hombros. Más o menos. No creo que sea personal. Es solo que la traición lo atormenta. Si sabe que hablas mandarín, ten cuidado. Evelyn asintió, pero en el fondo, una pieza del rompecabezas encajó. Su despido ya no parecía una coincidencia. Si Julian había estado en Leciel, si escuchó su llamada y la malinterpretó, de repente todo tenía sentido. No tenía pruebas, pero la idea de que la castigaran por su dolor pasado la llenaba de ira y tristeza. Esa tarde, llamaron a Evelyn a la oficina de Julian para que ayudara a traducir un breve correo electrónico de un socio francés. Su oficina era espaciosa y minimalista, con un ventanal que iba del suelo al techo. Julian estaba sentado detrás de su escritorio, con la vista fija en su portátil. Señorita Carter, dijo sin levantar la vista. Este correo necesita una traducción precisa. Sin errores. ¿Puede con eso? Sí, señor West, respondió con calma. Tomó el documento, se sentó frente a él y empezó a traducir, ignorando la sensación de ser observada. Cuando le entregó el borrador terminado, Julian lo hojeó y de repente preguntó, ¿dónde aprendió mandarín? La pregunta la pilló desprevenida, pero mantuvo la compostura. Lo estudié en la universidad y continué por mi cuenta. También viví un año en Pekín como parte de un programa de intercambio. La miró con una mirada intensa, como si buscara una mentira. Pekín, repitió en voz baja. Interesante. Evelyn no respondió, pero percibió la sospecha en su voz. Se levantó, pidió permiso, y al cerrar la puerta de la oficina, lo oyó murmurar, más para sí mismo que para ella. Más vale prevenir que curar. De vuelta en su escritorio, Evelyn no podía quitarse de la cabeza la idea de que Julian West no era solo un director ejecutivo frío. Era un hombre herido, y su dolor la había convertido en daño colateral. Apretó la pluma con fuerza, sintiendo un fuego en el pecho. No permitiría que la echara de Westes como lo había hecho en la Sielle. Si dudaba de ella le demostraría que estaba equivocado, siendo mejor que nadie. En su oficina, Julian cerró su portátil y miró por la ventana. El nombre de Evelyn Carter resonaba en su mente como una pregunta sin respuesta. No quería admitirlo, pero ella era buena, demasiado buena, y eso lo hacía desconfiar. Ya había confiado en la persona equivocada una vez, y el precio había sido demasiado alto. La vigilaría, solo por esta semana,
y si daba la más mínima razón para dudar, se aseguraría de que se fuera de West Edge para siempre. Evelyn Carter estaba sentada en su pequeño escritorio, escondido en un rincón de la oficina de West Edge, con el brillo de la pantalla de su portátil iluminándole el rostro. Era el tercer día de su semana de prueba y se sentía como si estuviera caminando por un campo minado. El trabajo de traducción había ido sobre ruedas. Había completado documentos en francés y apoyado al equipo de ingeniería con terminología técnica. Pero la mirada atenta de Julian West aún la inquietaba. Tras su breve conversación en su oficina el día anterior, estaba más segura que nunca de que él sospechaba de ella, debido a la llamada en mandarín a LaSalle. Y si Mason tenía razón sobre el pasado de Julian, esa sospecha no era personal. Ya le había costado un trabajo. No podía permitir que volviera a ocurrir. Si Julian seguía viéndola como una amenaza, su periodo de prueba podría terminar sin explicación alguna, igual que en LaSalle. Necesitaba pruebas para limpiar su nombre, y esa idea la llevó a una persona, Lucas, un técnico de LaSalle, que la había ayudado varias veces cuando el sistema TPV falló. Lucas era un hombre tranquilo, de unos 25 años, que siempre usaba auriculares y prefería trabajar solo en la trastienda de tecnología. Él y Evelyn habían forjado una relación amistosa mediante breves charlas durante los descansos. Ella solía traerle café cuando los turnos se alargaban. Si alguien podía acceder a las cámaras de seguridad de LaSalle, ese era él. Durante el almuerzo, cuando la oficina estaba más tranquila, Evelyn sacó su teléfono y le envió un mensaje: «Lucas, soy Evie. ¿Puedes ayudarme con algo? Necesito ver las grabaciones de seguridad del viernes pasado por la noche, en el pasillo cerca de la cocina. Es importante». Se mordió el labio, esperando. Unos minutos después, apareció el mensaje: «Visto». Y Lucas respondió: «¿Qué pasa?» «Puedo intentarlo, pero a la gerencia no le gusta que el personal retire las grabaciones. Es arriesgado». Evelyn dudó, pero no tenía otra opción. «Sé que es mucho pedir, pero creo que me despidieron por un malentendido de ese turno. Por favor, Lucas, solo necesito un vídeo corto». Tras una pausa, respondió: «Vale, lo intentaré después de mi turno esta noche. Envíame la hora exacta y buscaré la grabación». Evelyn respiró aliviada y rápidamente le envió la hora, alrededor de las 9:30 de la noche, cerca del pasillo de la cocina. Un rayo de esperanza se asomó, aunque la ansiedad aún persistía. Si las imágenes no mostraban lo que necesitaba, o si descubrían a Lucas, todo podría salir mal. Guardó el teléfono en el bolsillo y volvió a su traducción, obligándose a concentrarse. Esa noche, cerca de la medianoche, Evelyn recibió un correo electrónico de Lucas. Adjuntaba un vídeo y una breve nota. «Esto es lo que pediste. Pasillo de la cocina, de 9:28 a 9:40 de la noche, el viernes pasado. Borré los registros de acceso, pero no se lo digas a nadie. Buena suerte». Abrió su portátil, con el corazón latiéndole con fuerza, y descargó el vídeo. La grabación estaba un poco granulada, pero lo suficientemente nítida como para mostrar el estrecho pasillo que conducía a la cocina de Lucille. Se observó con su uniforme negro, apoyada contra la pared, con el teléfono pegado a la oreja. El audio no era nítido, pero su voz se oía, hablando mandarín, traduciendo con calma las palabras de Maya al agente de aduanas. La repitió, oyéndola explicar el envío de obras de arte, mencionar la visa y pedir clemencia con cortesía. No había nada sospechoso, nada secreto, solo alguien ayudando a un amigo en apuros. Evelyn vio el vídeo 2 veces más, asegurándose de no haberse perdido nada. Sintió un gran alivio, pero también una ira que se fue apagando poco a poco. Si Julian escuchó la llamada y la malinterpretó, no solo estaba equivocado. Le había trastocado la vida con un juicio precipitado. Copió el vídeo a una memoria USB y tomó una decisión. Se lo daría a Julian, no para disculparse ni para rogar, sino para mostrarle la verdad. A la mañana siguiente, Evelyn llegó a West Edge antes de lo habitual. Llevaba una blusa blanca impecable y pantalones negros, intentando proyectar calma, incluso con los nervios a flor de piel. Darle el vídeo a Julian fue una apuesta arriesgada. Podría tomarlo como un desafío, o peor aún, descartarlo, pero ella no podía seguir permitiéndole que la viera como una amenaza y no hacer nada. A las 8:30, tras confirmar con Sara que Julian estaba allí, Evelyn llamó a la puerta de su oficina.
Estaba sentado detrás de su escritorio, revisando un gráfico en la pantalla. Al levantar la vista, su mirada era tan fría como siempre. Señora Carter, dijo con voz grave, ¿qué ocurre? Evelyn respiró hondo, dio un paso al frente y dejó la memoria USB sobre su escritorio. Señor West, creo que hubo un malentendido sobre algo que sucedió en la Ciel. Estas son las imágenes de vigilancia de la noche en que hice una llamada en mandarín. Me gustaría que las viera. Julián frunció el ceño, claramente no se esperaba esto. Tomó la memoria USB y la repasó, como si sopesara sus opciones. ¿Un malentendido? Repitió su tono con un tinte de escepticismo. ¿Crees que tengo tiempo para esto? Espero que lo hagas, dijo Evelyn con firmeza. Si has estado dudando de mí, quiero que veas la verdad. No hice nada malo. La miró fijamente, con ojos oscuros y escrutadores, como si intentara descubrir una mentira. Tras una larga pausa, asintió levemente. Está bien, lo veré. Ahora, vuelve al trabajo. Evelyn asintió y salió de la oficina con el corazón aún acelerado. No sabía si Julian vería el vídeo o lo tiraría a la basura, pero ya había hecho lo que tenía que hacer. En su oficina, Julian insertó la memoria USB en su portátil, con la sospecha aún ensombrecida. No quería admitirlo, pero la silenciosa rebeldía de Evelyn lo intrigaba. Reprodujo el vídeo y observó las imágenes borrosas del pasillo de Lucille. Su voz, en mandarín, era clara y controlada. Él entendía lo suficiente del idioma como para comprender la naturaleza de la llamada. Estaba interpretando una conversación con los aduaneros. No había secretos ni conspiraciones, solo una mujer intentando ayudar a una amiga. Julian repitió el vídeo, escuchando cada palabra. Sintió un nudo en el estómago, no por Evelyn, sino por sí mismo. Recordó aquella noche, recordó haber ordenado su despido sin dudarlo. Había dejado que las cicatrices de una traición pasada nublaran su juicio, y ahora la verdad lo asomaba a la cara. Cerró la laptop y miró por la ventana, el horizonte de Manhattan extendiéndose abajo. Por primera vez en años, un atisbo de culpa lo invadió. Evelyn no era una amenaza. Había sido víctima de su miedo infundado. Cogió el teléfono con la intención de llamar a Sarah y prolongar el juicio de Evelyn, pero se detuvo. Necesitaba tiempo para procesarlo, para afrontar lo que había hecho. Cuando Evelyn regresó a su escritorio más tarde ese mismo día, encontró un breve correo electrónico de Julian. Gracias por el vídeo. Hablamos luego. Sin disculpas ni explicaciones. Pero su tono cambió, algo menos rígido, menos frío. Guardó su portátil en el bolso y salió de West Edge, sin darse cuenta de que su acción de hoy no solo había despejado las dudas de Julian. Le había hecho empezar a verla desde una perspectiva completamente nueva. Evelyn Carter comenzó su segunda semana en West Edge con una mentalidad completamente diferente. Desde que le entregó las grabaciones de vigilancia a Julian West, había notado un cambio sutil en su trato con ella. Las preguntas agudas y las miradas sospechosas habían desaparecido, reemplazadas por tareas más directas y con un propósito definido. Casi como si ahora estuviera poniendo a prueba sus capacidades en lugar de dudar de su presencia. Le asignaron asistir en negociaciones internacionales, un puesto que requería no solo habilidades lingüísticas, sino también inteligencia emocional. Evelyn no solo cumplió las expectativas, sino que las superó. Y por primera vez, empezó a sentir que pertenecía allí, aunque fuera temporalmente. Hoy, estaba en la sala de conferencias del piso 32, preparándose para traducir en vivo una videollamada con NextTech, una empresa tecnológica francesa. Julian dirigía la reunión. Su voz, baja y asertiva, hablaba de la colaboración en un nuevo sistema de desarrollo de IA. Evelyn tradujo las palabras de Pierre Dubois, director ejecutivo de NextTech, un hombre mayor de porte refinado y sobrio. No solo ofreció una traducción precisa, sino que suavizó sutilmente los momentos de tensión durante las disputas de precios. Cuando Pierre mencionó una cláusula contractual vaga, Evelyn se inclinó hacia Julian y le sugirió discretamente que enfatizara los beneficios a largo plazo de West Edge para desviar la atención. Julian asintió, la aplicó al instante y la negociación culminó con un acuerdo preliminar por decenas de millones. Después de la llamada, Tom, el director del proyecto, le dio una palmadita en el hombro. Señora Carter, acaba de salvar al equipo. Pierre es famoso por ser difícil de convencer.
Evelyn sonrió con modestia, pero sus ojos se encontraron sin querer con los de Julian desde el otro lado de la sala. No habló, solo asintió levemente. Pero en esa breve mirada, algo nuevo brilló en sus ojos. Respeto, quizás. En los días siguientes, Julian le confió a Evelyn un trabajo cada vez más delicado. Ella tradujo contratos complejos, participó en reuniones con socios asiáticos e incluso propuso una redacción alternativa para convencer a una empresa china de que extendiera su colaboración. Su habilidad no se limitaba solo al lenguaje, sino también a la interpretación de las personas, algo que Julian, a pesar de su inteligencia y control, a menudo carecía. Empezó a ver a Evelyn con otros ojos, no solo como una traductora, sino como alguien sincera, competente e inesperadamente perspicaz. En los raros momentos en que reía con sus compañeros o le explicaba con paciencia la terminología a Mason, uno de los técnicos junior de la empresa, Julian percibía en ella una calidez que no había visto en mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de la mejora en la relación entre ellos, Evelyn se mantuvo alerta. Conocía el pasado de Julian, la traición de una empresa china, la confianza que lo había dejado marcado. También sospechaba que él había orquestado su despido en la Selle, aunque nunca lo había confirmado. Esa verdad la hacía recelar, aunque su corazón se agitaba a veces al vislumbrar su soledad, como cuando estaba sentado solo en su oficina, contemplando el horizonte de Manhattan con ojos distantes. Una tarde, mientras traducía una serie de correos electrónicos internos del francés, Evelyn se topó con algo extraño. El correo electrónico provenía de una cuenta anónima y estaba dirigido a la directora financiera de Westtech, Diane Reynolds. A simple vista, parecía un informe financiero, pero entre líneas, Evelyn detectó terminología que no se correspondía con los proyectos en curso, las transacciones fuera de mercado, el ajuste de acciones y el fondo de inversión extranjero. Frunció el ceño y releyó el mensaje. Una frase en francés, transfert discret, se repetía varias veces, insinuando transferencias de dinero encubiertas. Evelyn no era experta en finanzas, pero su instinto le decía que no era un correo electrónico cualquiera. Guardó la traducción, imprimió una copia y la llevó a la oficina de Julian. Él estaba revisando gráficos de mercado cuando ella llamó a la puerta. Él levantó la vista al entrar, con un tono aún tranquilo, pero ya no gélido. Señora Carter, dijo, ¿algo importante? Dejó la copia impresa sobre su escritorio, señalando las líneas resaltadas. Lo traduje del sistema interno. Estaba dirigido a la señora Reynolds, pero el contenido es inusual. Creo que podría indicar un plan de manipulación de acciones, posiblemente vinculado a un socio externo. Julián tomó el papel, hojeándolo a una velocidad impresionante. Su expresión se ensombreció, sus ojos afilados como el acero. ¿Seguro que no tradujiste mal?, preguntó con la voz tensa. Lo revisé 3 veces, dijo Evelyn con serenidad. No soy experta en finanzas, pero términos como transacción encubierta y ajuste de acciones no aparecen en los informes normales, y esto provenía de una cuenta imposible de rastrear. Julian guardó silencio, apretando los dedos sobre el papel. Sabía que Diane Reynolds era una figura influyente en Westtech, pero nunca había confiado plenamente en ella. Si el correo electrónico era legítimo, podría indicar una conspiración interna, un ataque que recordara la traición de hacía 3 años. Pero esta vez no estaba solo. Guárdate esto para ti, dijo, mirándola fijamente. No se lo digas a nadie, ni a Sarah, ni a Tom, ¿entiendes? Evelyn asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Lo entiendo, pero si esto es real, ¿qué hacemos ahora? Julian se levantó y caminó hacia la ventana, con las manos en los bolsillos. Investigamos, en silencio. Si Diane está involucrada, no está actuando sola. Y si descubren que descubriste esto, hizo una pausa, en voz baja, estarás en peligro. Evelyn tragó saliva con dificultad, pero no se inmutó. Haré lo que sea necesario. Solo dime qué necesitas de mí. Julian se giró, su mirada mezclada con sorpresa y algo más, admiración. ¿No tienes miedo, Carter? Esbozó una leve sonrisa, aunque su pulso latía con fuerza. Me temo, pero ya he perdido demasiado como para dar marcha atrás ahora. En los días siguientes, Julian y Evelyn iniciaron una investigación encubierta. Julian le ordenó que siguiera traduciendo los mensajes internos, buscando más pistas, mientras él examinaba discretamente el historial comercial de Diane y sus comunicaciones con inversores extranjeros.
Trabajaban en silencio, fingiendo que todo transcurría con normalidad. En las reuniones, Evelyn se mantenía profesional, con traducciones impecables, mientras que Julian mantenía su estoicismo característico. Pero fuera del horario laboral, se quedaban hasta tarde en la oficina, cruzando datos y compartiendo teorías. Una noche, sentados en una sala de conferencias vacía, Julian dijo de repente: «Me recuerdas a alguien en quien una vez confié y que me traicionó». Hizo una pausa, como si lamentara haberlo admitido. «Pero eres diferente. No ocultas nada». Evelyn lo miró, sorprendida por su inusual vulnerabilidad. «No tengo nada que ocultar, señor West. Solo quiero hacer lo correcto». Asintió, su voz se suavizó. «Llámame Julián». Sonrió por primera vez, sintiendo un hilo fino y frágil formándose entre ellos. Algo real. Pero también sabía que, en este peligroso juego, no solo luchaban contra enemigos invisibles. Se enfrentaban a sus propias viejas heridas. Y si no tenían cuidado, esta conspiración podría destruirlo todo. La lluvia caía a cántaros sobre Manhattan, convirtiendo las calles en ríos brillantes de luz neón. Evelyn Carter corrió por el aparcamiento subterráneo de West Edge, con el corazón latiéndole con fuerza y la respiración entrecortada. Apenas minutos antes, ella y Julian habían escapado por poco de un momento que la dejó con la sangre helada. Salían de la oficina tras otra sesión nocturna, buscando pruebas del plan de manipulación de acciones, cuando una camioneta negra apareció repentinamente en una esquina ciega del garaje. Julián, reaccionando al instante, la había arrastrado detrás de un pilar de hormigón justo a tiempo. El vehículo pasó a toda velocidad, esquivándolos por centímetros. El conductor no se detuvo, desapareciendo entre las sombras, dejando a Evelyn temblando de la impresión. ¿Estás bien?, preguntó Julian en voz baja pero urgente, con la mano aún agarrando su brazo. En la tenue luz del garaje, su rostro estaba tenso, sus ojos escrutando la zona como si esperara que el peligro regresara en cualquier momento. Evelyn asintió, pero sentía las piernas débiles. No podía hablar, su mente seguía dándole vueltas a la imagen de esa camioneta acercándose a toda velocidad. Esto no había sido un accidente. Alguien había querido enviar un mensaje, y en el fondo, sabía que estaba relacionado con el correo electrónico que había descubierto, con la investigación secreta que ella y Julian estaban llevando a cabo. «Estoy bien», susurró, aunque el temblor en su voz la delató. Julián la miró, su mirada se suavizó un poco. «Sube, te llevaré a casa». Ella no protestó. Se dirigieron rápidamente al Audi negro de Julián, con la lluvia empapando sus abrigos. Dentro, el silencio era denso, roto solo por el golpeteo de la lluvia en el parabrisas y el zumbido constante del motor. Evelyn se abrazó a sí misma, intentando sacudirse el miedo persistente, pero este se aferraba a ella como una sombra. Julian conducía en silencio, pero ella notó la fuerza con la que apretaba el volante. Cuando llegaron al viejo edificio de apartamentos en Brooklyn, donde vivía Evelyn, la lluvia no había amainado. Abrió la puerta del coche, lista para salir, pero se detuvo y se volvió hacia él. «Gracias por ayudarme», dijo con suavidad y sinceridad. «¿Te gustaría subir a tomar un té, solo para tranquilizarte?» Julian dudó, su mirada recorriendo su rostro, como si sopesara algo. Entonces asintió. «De acuerdo». Su apartamento era pequeño, lleno de muebles viejos y fotos familiares en las paredes. Encendió las luces, puso la tetera en la estufa y le indicó con un gesto que se sentara en el sofá desgastado. Parecía fuera de lugar allí, su traje caro contrastaba marcadamente con la alfombra descolorida. Evelyn preparó 2 tazas de té de manzanilla, su aroma relajante inundó el espacio, y se sentó frente a él. Se quedaron en silencio un rato, mientras la lluvia golpeaba suavemente la ventana. Entonces Julián habló, con voz profunda y ligeramente ronca: «Esta noche, no debería haberte hecho esperar hasta tan tarde. Si hubiera tenido más cuidado, eso no habría pasado». Evelyn negó con la cabeza. «No fue tu culpa. No teníamos forma de saber que llegarían tan lejos». La miró con un destello de arrepentimiento en los ojos. «Evelyn, te debo una disculpa, no solo por esta noche, sino por todo, por Lucille, por dudar de ti, por hacerte perder el trabajo. Yo, dejé que el pasado me controlara». Parpadeó, sorprendida por su honestidad. «¿El pasado? ¿Te refieres a la traición?».
Julian asintió, apretando la taza de té con fuerza. Le contó la historia, con voz firme pero llena de emoción, sobre el acuerdo con la empresa china de hacía 3 años, sobre el amigo en quien confiaba como familia, que había robado los datos de inteligencia artificial de Westech y los había vendido, sobre la pérdida de $200 millones, sobre la confianza que se hizo añicos. Creí que me estaba protegiendo, dijo, pero lo único que hice fue construir muros. ¿Y tú? Quedaste atrapado en las consecuencias. Evelyn escuchó con el pecho dolorido. Entendía la pérdida. Sabía lo que era dejarlo todo por alguien a quien amas. Yo también dejé todo, dijo en voz baja. Soñaba con ser profesora de idiomas, vivir en París o Pekín, enseñar, escribir, llevar una vida tranquila. Pero cuando mi madre tuvo cáncer, lo dejé todo. Mi beca, mi investigación, todo. Ahora solo intento retenerla aquí conmigo todo el tiempo que pueda. Julián la miró con una expresión más amable que nunca. Eres más fuerte de lo que pensaba, Evelyn. No había confiado en nadie en años, hasta que te conocí. Esas palabras la traspasaron, dolorosas y hermosas a la vez. Le picaban los ojos, pero no apartó la mirada. Extendió la mano y la colocó sobre la de él, sintiendo el calor de su piel. Yo también tengo miedo, Julian, pero creo que podemos superar esto juntos. Él miró su mano y luego sostuvo su mirada. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Él se inclinó, y ella también, como si algo atraído por ellos no pudiera resistirse. Sus labios se encontraron en un beso suave y apremiante. Como si ambos buscaran algo a lo que aferrarse en medio de la tormenta. El beso se profundizó, lleno de miedo tácito, esperanza y una conexión más fuerte de lo que ninguno de los dos esperaba. Cuando se separaron, Evelyn estaba sin aliento y con las mejillas sonrojadas. Julian sonrió, la primera sonrisa sincera que le había visto. Pero entonces su expresión se volvió seria de nuevo. Aún no estamos a salvo, Evelyn. Esta noche fue una advertencia. Te protegeré, lo juro. Ella le apretó la mano con más fuerza y asintió. Lo sé, y no pienso dar marcha atrás. ¿Sigues la historia? Deja tu opinión en los comentarios. Todos sus comentarios nos motivan a crear mejores historias. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias. La emboscada en el estacionamiento lo había cambiado todo. Julian y Evelyn ahora sabían que la persona detrás del plan de manipulación bursátil no solo operaba en la sombra, estaban dispuestos a hacer lo que fuera para proteger sus secretos. Pero en lugar de ceder, decidieron actuar con más rapidez. Tenían que desenmascarar al traidor antes de que se produjera otro ataque. Julián llamó a Evelyn a su oficina a la mañana siguiente, cerró la puerta y bajó las persianas para asegurarse de que nadie pudiera escuchar. Tenemos que actuar rápido, dijo en voz baja pero firme. Si Diane Reynolds está involucrada, tiene aliados en el equipo ejecutivo. Necesitamos una trampa. Evelyn asintió, ya mentalmente preparada. ¿Qué clase de trampa? ¿Cómo desenmascaramos a los responsables? Julian esbozó una leve sonrisa. Filtraremos información falsa, algo lo suficientemente delicado como para obligar al traidor. Enviaré un correo electrónico interno indicando que hemos descubierto transacciones sospechosas y que estamos iniciando una investigación. Pero incluiré un detalle falso deliberado, y solo unos pocos lo entenderán. Quien actúe según ese detalle falso, ese es nuestro topo. Evelyn quedó impresionada por la precisión de la estrategia, pero no dudó en aceptar. Juntos redactaron el correo electrónico, insertando una referencia falsa a un fondo de inversión suizo inexistente. Lo enviaron a 3 sospechosos clave, Diane Reynolds, directora de operaciones, y un asesor financiero senior. Evelyn tradujo el mensaje al francés para simular que también se había enviado a un socio internacional. Para añadir realismo al engaño, durante los 2 días siguientes esperaron, fingiendo que nada había cambiado. Evelyn seguía traduciendo documentos y asistiendo a reuniones, mientras que Julian monitoreaba cada transacción financiera mediante un sistema de vigilancia seguro. La tensión le impedía dormir, pero cada vez que Evelyn miraba a Julian, encontraba la fuerza para seguir adelante. Ya no era el director ejecutivo frío e intocable al que una vez temió. Era su compañero, alguien dispuesto a correr peligro por ella. Al tercer día, la trampa había saltado.
Julian recibió una alerta del equipo de ciberseguridad. Una cuenta anónima había intentado transferir un gran volumen de acciones de Westex a través de un fondo de inversión en Ginebra. Los datos exactos figuraban en el correo electrónico falso. Julian rastreó inmediatamente las huellas digitales, y todas las señales apuntaban directamente a Diane Reynolds. Pero necesitaban pruebas irrefutables. Julian instaló un dispositivo de vigilancia de audio en la sala de juntas, donde Diane se reunía a menudo con sus asesores. Evelyn, que hablaba francés con fluidez, se encargó de analizar un mensaje de voz que Diane había dejado durante una llamada con un contacto extranjero. Estaba sentada en la oficina de Julian, con los auriculares puestos, escuchando atentamente. La voz de Diane, tranquila pero calculada, revelaba planes para vender información privilegiada a un fondo de cobertura francés a cambio de una comisión exorbitante. Evelyn transcribió y tradujo cada palabra, con notas meticulosas. Al terminar, le entregó el informe a Julian. Esta es la clave, dijo con seguridad. No solo está manipulando las acciones, sino que planea desplomar el valor de Westex para su propio beneficio. Julian leyó el documento con la mirada fija. Lo hiciste genial, Evelyn. Ahora terminamos esto. Convocaron una reunión de emergencia de la junta directiva con el pretexto de abordar una crisis financiera. Cuando Diane entró, tranquila y serena como siempre, Julian puso la grabación. Su voz resonó por la sala, inconfundible. Su rostro palideció, pero aún así intentó negarlo hasta que Julian presentó los datos falsificados de la transacción y los registros de IP rastreados. El resto de la junta permaneció en silencio, estupefacto. Y entonces, sin más discusión, Diane fue escoltada fuera por seguridad, a la espera de una investigación legal completa. Después de la reunión, Julian se volvió hacia Evelyn, la gratitud suavizó su expresión habitualmente reservada. No solo salvaste la empresa, Evelyn. Me salvaste a mí, otra vez. Ella sonrió, aunque su corazón seguía apesadumbrado. Habían ganado. Pero el precio de la victoria fue otra cicatriz, otro peso que los separaba. Y una pregunta, sin formularse, flotaba en el aire. ¿Estaban finalmente a salvo o era solo el principio? Los flashes de las cámaras estallaron frente a la sede de Westex, convirtiendo la conferencia de prensa del viernes por la tarde en un caos mediático. Julian West, de pie en el podio con un traje azul marino, su voz serena y autoritaria resonaba por el micrófono, anunciando el triunfo de la compañía sobre un esquema interno de manipulación bursátil. Los titulares inundaron Internet toda la mañana. Westex da un giro a la situación. Arrestan a su director financiero por tráfico de información privilegiada. Julian West salva a la empresa del colapso. Pero lo que más sorprendió a la multitud fue el momento en que Julian mencionó un nombre inesperado. Quiero agradecer a alguien que jugó un papel crucial en el descubrimiento de este esquema, dijo Julian, recorriendo con la mirada a la prensa. Es una empleada temporal, alguien que nunca buscó reconocimiento, pero su inteligencia y dedicación salvaron a Westex. Evelyn Carter, ella es la verdadera heroína. Los aplausos estallaron, pero Evelyn, que estaba a un lado de la sala, sintió una opresión en el pecho. No quería ser el centro de atención. Cuando Julian le hizo un gesto para que avanzara, solo ofreció una leve sonrisa. Negó levemente con la cabeza y retrocedió un paso. Llevaba un sencillo vestido azul, el pelo recogido, intentando desaparecer entre la multitud de empleados. Pero los periodistas la notaron. Las cámaras la enfocaron, y en cuestión de minutos, su nombre apareció en los artículos de Internet. Evelyn Carter, la misteriosa mujer detrás de la victoria de Westex. Tras la conferencia de prensa, la oficina de Westex rebosaba de felicitaciones y curiosidad. Sus compañeros rodearon a Evelyn, Tom, Mason y otros, deseosos de preguntar sobre su papel en la investigación. Dio respuestas breves, les agradeció cortésmente, pero en su interior solo quería irse. La atención la asfixiaba. Había hecho lo correcto, había descubierto el correo electrónico, había traducido la grabación incriminatoria y había ayudado a Julian a delatar a Diane Reynolds. Pero nunca quiso ser el centro de atención. Solo deseaba volver con su madre y vivir una vida tranquila, lejos de intrigas y peligros. Esa tarde, Julian la encontró en la sala de descanso, sentada sola con una taza de té frío. Estaba en la puerta, con las manos en los bolsillos y la mirada más dulce de lo habitual. ¿Te escondes aquí?
y preguntó con un dejo de broma. Evelyn le dedicó una débil sonrisa. No se me dan bien las multitudes y no quiero que me vean como un héroe. Solo hacía mi trabajo. Julián se sentó frente a ella, con una mirada sincera. Hiciste más que eso, Evelyn. Salvaste la empresa, y quizás a mí también. Quiero que sepas que te lo agradezco. Ella lo miró, sintiendo el peso de su voz. Pero también sintió una distancia, no entre ellos, sino entre la vida que anhelaba y el mundo que él habitaba. Gracias, Julian. Pero creo. Necesito tiempo para pensar. ¿Sobre quedarme aquí? Sobre todo. Él asintió, sin sorprenderse, aunque su mirada se ensombreció un poco. Lo entiendo. Pero antes de que decidas, me gustaría hacer una cosa. ¿Me dejarías ir contigo a visitar a tu madre? Me gustaría conocer a la mujer que crió a alguien como tú. Evelyn parpadeó, sorprendida. Dudó un momento y asintió. Bueno, le gustaría. Esa noche, Julián llevó a Evelyn al hospital St. Luke, donde su madre, Margaret, recibía tratamiento. Había parado de llover, pero el aire seguía húmedo, impregnado de olor a tierra y hierba. En la habitación del hospital, Margaret yacía en la cama. Su cabello plateado era ralo, pero sus ojos se iluminaron al ver a Evelyn. Cariño, dijo con voz débil pero cálida, llegaste antes de lo que esperaba. Evelyn le tomó la mano y sonrió. Quería presentarte a alguien. Soy Julian West, mi jefe. Julian dio un paso al frente e hizo una ligera reverencia. Es un placer conocerla, señora. Evelyn me ha hablado mucho de usted. Margaret lo observó con una mirada traviesa. ¿Así que eres tú quien mantiene a mi hija en la oficina hasta tarde? Pero pareces estar bien. Siéntate. Charlaron, y para sorpresa de Evelyn, Julian estaba más abierto que nunca. Habló de Westtech, de los inicios de las startups, e incluso bromeó sobre casi quemar su cocina mientras intentaba cocinar. Margaret rió con ganas y, por un instante, Evelyn se sintió ligera. Observó a Julian y se sintió agradecida. No era solo el poderoso director ejecutivo al que todos temían. Era alguien dispuesto a entrar en su pequeño mundo solo para alegrarle la vida a su madre. Al salir del hospital, Evelyn y Julian estaban en el estacionamiento. La luna proyectaba sus sombras alargadas sobre el pavimento. Se volvió hacia él con voz tranquila pero firme. Julián, creo que me voy de Westtech cuando termine mi contrato. Necesito estar con mi mamá. Necesito una vida más sencilla. Julián guardó silencio un momento, observándola como si memorizara cada detalle de su rostro. No intentaré detenerte, Evelyn. Mereces vivir la vida que deseas. Pero si alguna vez cambias de opinión, Westtech siempre tendrá un lugar para ti. Sonrió, con los ojos llenos de emoción. Gracias por todo. Se acercó, tocándole suavemente el hombro, con los ojos llenos de palabras que no dijo. Me cambiaste, Evelyn. No lo olvides. Se separaron en silencio. Pero cuando Evelyn entró en el ascensor del hospital para volver con su madre, sintió un dulce dolor en el pecho. Julian no le había pedido que se quedara, pero la mirada que le dirigió, profunda, tierna y llena de añoranza, era una promesa de que su historia no había terminado. En los días siguientes, los medios siguieron mencionando a Evelyn, pero ella rechazó todas las entrevistas. Regresó a su apartamento de Brooklyn y pasó los días con su madre, leyendo en voz alta y compartiendo anécdotas alegres de Westtech. Pero cada noche, cuando se sentaba sola, sus pensamientos se dirigían a Julian. El beso bajo la lluvia, su mirada en el hospital y la soledad que ocultaba tras esa apariencia tranquila. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero una parte de ella aún permanecía en Westtech como si hubiera dejado atrás algo de sí misma. Y Julián, en su oficina en lo alto de Manhattan, tampoco podía dejar de pensar en ella. Releyó la última traducción que Evelyn le había dejado, con una letra pulcra y una redacción precisa. Sabía que ella necesitaba tiempo y espacio, y lo respetaba. Pero mientras contemplaba el horizonte de la ciudad, se hizo una promesa silenciosa. Un día la encontraría de nuevo, no para traerla de vuelta, sino para decirle todo lo que no había tenido la oportunidad de decir. Había pasado un mes desde que Evelyn Carter dejó Westtech, y Manhattan había cambiado con la temporada.
El frío viento de noviembre azotaba Brooklyn, trayendo consigo el aroma de las hojas caídas y el atisbo de las festividades que se acercaban. Evelyn pasaba la mayor parte del tiempo con su madre, Margaret, quien había recibido el alta hospitalaria y ahora recibía atención ambulatoria. Su salud se había estabilizado gradualmente, aunque aún requería atención regular. Evelyn había aceptado un trabajo a tiempo parcial en una biblioteca local, ordenando libros y ayudando a niños a aprender a leer. El trabajo no era glamuroso, pero le daba la paz que anhelaba tras los días turbulentos en West Edge. Incluso en los momentos de tranquilidad, sentada junto a la ventana de su pequeño apartamento, viendo caer la lluvia, Evelyn no podía evitar pensar en Julian West, el beso bajo la lluvia, la mirada en sus ojos al despedirse en el hospital y las palabras que le había dicho, «Me cambiaste, Evelyn», permanecieron en su memoria. A menudo se preguntaba cómo estaría, si seguía sentado solo en esa oficina de gran altura, o si de alguna manera había encontrado la manera de sanar las heridas del pasado. No se había acercado, no porque no quisiera, sino porque temía que al hacerlo los arrastrara de vuelta a un mundo del que había luchado por alejarse. Pero el destino, como siempre, tenía sus planes. Una tarde, Evelyn recibió un correo electrónico de Sarah Nguyen, directora de Recursos Humanos de West Edge. El asunto era simple, una invitación a la gran inauguración. El mensaje explicaba que West Edge iba a abrir una nueva sucursal en San Francisco y que el equipo directivo quería que Evelyn hablara sobre el poder del lenguaje para generar confianza. Evelyn frunció el ceño mientras revisaba el mensaje. Había salido de West Edge. Se había alejado de los focos. ¿Por qué la invitaban ahora? Llamó a su madre para contarle lo del correo electrónico. Margaret, sentada en su sillón tejiendo, sonrió con complicidad. Cariño, quizá no solo quieran oír hablar de lengua. Quizás alguien ahí te extraña. Evelyn se sonrojó, negando con la cabeza. Mamá, no creo que sea eso. Julián, tiene el mundo entero entre manos. No tiene tiempo para mí. Margaret arqueó una ceja, sus ojos brillaban. Entonces ve. Descúbrelo tú mismo. No tienes nada que perder. Tras pensarlo unos días, Evelyn aceptó asistir. Se dijo a sí misma que era una oportunidad para cerrar el capítulo de West Edge como es debido, agradecer a personas como Sarah y Tom, y ver a Julian por última vez, si es que por casualidad estaba allí. El evento se celebró en un gran centro de conferencias en Manhattan, iluminado con cálidos tonos dorados y con pantallas gigantes que proyectaban el logotipo de West Edge. Evelyn lució un vestido de seda verde azulado hasta la rodilla, sencillo pero elegante, que realzaba su belleza natural. Al entrar en el salón, sintió la mirada de cientos de personas, entre empleados de West Edge, socios y la prensa. Mantuvo la compostura, ofreciendo sonrisas educadas mientras Sarah la recibía y la acompañaba a la sección VIP. La velada comenzó con el discurso de Tom, actual director de la nueva sucursal. Habló sobre la visión, la innovación y el poder de la confianza de West Edge. Después, fue el turno de Evelyn. Subió al podio con el corazón palpitante, pero su voz sonó clara al hablar de cómo el lenguaje conecta a las personas, disipa sospechas y construye relaciones duraderas. El lenguaje no son solo palabras, dijo. Es sinceridad. Cuando hablamos con la verdad, construimos confianza, y la confianza es la base de todo éxito duradero. Los aplausos estallaron al concluir. Bajó del escenario, aliviada, hasta que lo vio. Julian West estaba de pie al fondo del pasillo, con la mirada fija en ella. Vestía un traje negro y aún irradiaba una serena energía, pero algo en él había cambiado, más suave, más cercano. Se acercó a ella, antes de que pudiera decir una palabra, le ofreció un ramo de margaritas blancas, su flor favorita. Evelyn, dijo en voz baja y cálida, tenías razón. El lenguaje es sinceridad, y hay algo que quiero decirte, sinceramente, delante de todos. Evelyn parpadeó, con el corazón acelerado. La habitación estaba en silencio, todas las miradas fijas en ellos. Julian respiró hondo, sin apartar la mirada de ella. Esa llamada en mandarín casi nos separa, pero al final, me condujo a ti. La mujer que me hizo creer de nuevo en el futuro, que me hizo creer en el amor. A Evelyn se le llenaron los ojos de lágrimas. Julian se acercó y sacó una cajita de su bolsillo. Al abrirla, reveló un anillo sencillo y brillante. Evelyn Carter, no puedo prometerte el mundo entero, pero sí prometo dedicarme a hacerte feliz.
¿Me dejarías formar parte de tu paz? Los aplausos y vítores estallaron a su alrededor, pero Evelyn no oyó nada más que los latidos de su corazón. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero sonrió y asintió. Sí, Julián, lo haré. Le puso el anillo en el dedo, la atrajo hacia sus brazos y se besaron entre el estruendo de los aplausos. El beso no fue solo una promesa, fue sanación, por sus viejas cicatrices, por sus pérdidas y por un futuro que ahora construirían juntos. Más tarde esa noche, Evelyn y Julian estaban en un balcón con vistas a la ciudad, brillando bajo el resplandor de miles de luces. Ella se apoyó en su hombro, reconfortada por su presencia. «Sabes», susurró, «solía pensar que nunca superaríamos el pasado». Julián la besó en la frente, sonriendo. «Pero lo hicimos. Gracias a ti, aprendí a creer de nuevo». Permanecieron en silencio, tomados de la mano, contemplando el horizonte. Su historia había comenzado con un malentendido, una llamada telefónica en mandarín en un restaurante lleno de gente, pero ahora se había convertido en un nuevo viaje, uno de amor, confianza y la felicidad que les esperaba.